Hoy vamos a hacer un jamón crudo en casa que lo vamos a curar en frío, en la heladera, así que lo puedes hacer en cualquier momento del año. Sin más, comencemos. Vamos a elegir de la pata del jamón para hacer esta pieza de jamón crudo, la cuadrada, que es esta que te estoy dejando aquí al lado, que está marcada en rosa. Esta pesó 1,944 kilogramos. Vamos a retirarle todos los excesos que tenga de grasa por debajo y lo vamos a emparejar muy bien. Una vez emparejado, por la parte de arriba solamente vamos a dejar esa capa de grasa perfecta que tiene nuestra pieza de jamón. Ahora vamos a preparar la sal donde vamos a curarlo. Para ello vamos a colocar 2 kilos de sal gruesa, 200 gramos de azúcar y 3 gramos de sal de cura. Lo vamos a revolver muy bien y ya tenemos listo nuestra sal para empezar a masajear nuestra pieza de jamón. Para ello colocaremos un poco de sal por debajo y pondremos la grasa panza para abajo y por arriba lo cubriremos con un poco de esa mezcla para empezar a masajearlo muy bien a nuestro jamón. Esta tarea de masajear el jamón te va a llevar un buen rato, pero debes hacerla por todos lados y es lo que te garantiza que la sal entre a la pieza de jamón. Ahora vas a elegir un recipiente que puedas colocar en la heladera y vas a hacer una cama con la preparación de sal, azúcar y sal de cura. Allí vamos a colocar la pieza del jamón y la vamos a cubrir íntegramente con la sal. Si no llegaras a tener sal suficiente, prepara más con las mismas proporciones del inicio. Todo dependerá del tamaño de tu pieza de jamón o del recipiente que estés utilizando. Es importante que toda la pieza del jamón quede cubierta con la preparación que hicimos de sal, azúcar y sal de cura. Y una vez que la tengas íntegramente cubierta, la vas a llevar a la heladera o nevera, como la llamen en tu país, por 3 días. En nuestro caso, pasados los 3 días y el cambio de cocina, porque viajamos de una ciudad a otra y lo guardamos en esta bolsa, lo vamos a retirar y lo vamos a llevar bajo el chorro de agua en la pileta y lo vamos a lavar muy bien. Es importante fregarlo bien y retirarle todos los excesos que pueda tener de la preparación de sal y azúcar. De retirado toda la sal, lo vas a colocar en una fuente y también lo vas a seguir masajeando hasta que el agua salga clara, cambiándole el agua las veces que sea necesario. Una vez enjuagado bien, lo vas a reservar. Ahora vamos a preparar el condimento, que son 3 cucharadas de pimentón que tiene que ser ahumado, media cucharada de nuez moscada y una cucharada de pimienta blanca. Y vas a agregar de 3 a 4 cucharadas de whisky aproximadamente, que también puedes reemplazar por coñac. Se te tiene que formar una pastita, por lo que si necesitas más whisky le vas a agregar. Y una vez que la pasta esté así, está lista para ir a nuestro jamón. Antes vamos a secar muy bien toda nuestra pieza de jamón, que ya está bien lavada. La vamos a dar vuelta y la vamos a secar muy bien con papel absorbente. Y ahora vamos a frotar con nuestro pimentón saborizado toda la pieza del jamón. No tiene que quedar un solo pedacito sin cubrir. Y una vez que lo tengas íntegramente cubierto, lo vamos a llevar a un papel microperforado, que es este que te muestro acá. Parece un papel celofán, pero no lo es. Y si no llegas a tenerlo, utiliza un papel manteca. Coloca la pieza del jamón y envolvela muy bien.
El papel microperforado permite respirar a la pieza del jamón mientras se esté curando. Ahora la vamos a atar para acompañar bien este papel. Lo vas a atar de la manera que más te guste. Yo utilizo la técnica de cuando ato los matambres. Eso sí, asegúrate que esté bien atado. Y ahora vas a necesitar una fuente con una rejilla para llevarlo a la heladera donde se va a curar por aproximadamente 45 días. Pero antes le vamos a colocar una malla elástica. Este jamón hoy pesa 1,799 kilogramos, pero va a ir mermando a lo largo del tiempo de curado en la heladera, por lo que la malla elástica va a acompañar esa merma. Lo vas a guardar en la heladera por 45 días y lo vas a ir rotando cada 2 días hasta que llegue el día 45, a partir del cual ya lo podés abrir. Nosotros esperamos 50 días. Y luego de 50 días nuestro jamón pesaba 1,498 kilogramos y estaba así de delicioso. Podés cortarlo a cuchillo . Pero si tenés una máquina cortadora de fiambre, te la recomiendo porque te va a quedar súper finita la feta y exquisito este jamón casero, curado en heladera, riquísimo. Si te gustó la receta, no olvides dejarnos tu like y suscribirte al canal, que nos ayudas un montón. Y si querés ver más recetas de Experiencias R, acá te dejamos unas cuantas más. Será hasta el próximo video, no sin antes despedirnos y decirte a volar. ¡Chao!